Amén. Buen día, hermanos. Les quería comentar que hoy Katy no está con nosotros porque tuvo que irse para Rosario con los nietos, llevar a los nietos para allá. Así que igual les manda sus cariños, saludos y sabe que los extraña, les gustaría estar acá. Ya el Señor nos estuvo hablando mucho a través de las canciones, de la alabanza, la adoración. Él nos quiere dejar bien en claro quién es Él, ¿no? Quiénes somos nosotros. Él es el Rey y debemos vivir postrados delante de Él. Amén. Y un poco de eso voy a intentar hablar hoy, acerca del Evangelio del Reino de Dios. Saben que Jesús estuvo muy, ¿cómo puedo decir? Monotemático por momentos. Continuamente en sus palabras, en su predicación, nombraba el reino de Dios. Decía, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es parecido a esto o aquello, o a qué compararé el reino de los cielos. Solamente en el Nuevo Testamento, 151 veces se habla acerca del reino de Dios. Y en los Evangelios, 121 veces se habla acerca de esto. Entonces, ¿será importante que entendamos qué significa el reino de Dios? Sí, clave. Es clave para nosotros poder entender el mensaje que el Señor vino a darnos. Porque hoy se predican muchos evangelios, ¿no? ¿Qué les parece? El evangelio de la prosperidad, el evangelio del bienestar, del cuidarme yo, el evangelio de todo lo que es sanidad interior, ¿no? A ver, no es que Dios no quiera suplir nuestras necesidades, sino que Él quiere que nosotros estemos centrados en Él y en su reino, y Él, y como añadidura, Él va a suplir todas estas necesidades. Entonces nuestra vida, nuestro anhelo, nuestra oración, tiene que apuntar a que este reino de los cielos llegue a mi vida y se haga una realidad. Desde ya que en este mundo tenemos muchas corrientes mundanas, diabólicas, según la moda de turno. Y estas corrientes se van filtrando en la iglesia, que mezclados con el evangelio verdadero, surgen y nacen esta cantidad de evangelios que nos van apartando de la verdad de Dios, nos van entreteniendo y nos van alejando de lo que Jesús vino a enseñar y a explicarnos. Mira, ¿sabés qué? Yo pienso que tal vez Satanás no busca sacarte directamente de la iglesia, ¿no? O del salón con que estés congregado, sino que lo que busca él es desviarte del reino. Él busca eso. Fíjense, nosotros podemos estar congregándonos, podemos estar sirviendo, podemos estar aprendiendo del Señor, pero podemos estar incluso hasta cerca de Jesús. Pero el reino, por ahí todavía no es una realidad en nuestra vida. Cuando vemos a Pedro, cuando Jesús le explicó a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser maltratado por muchos ahí y luego morir y al tercer día resucitar, ¿qué le empezó a decir Pedro? Señor, esto no te acontezca, ¿no? Nada de esto te acontezca. Y discutía con el Señor. Y Jesús en un momento le para el carro y le dice,
Pedro, estás tirando para otro lado. Sabe que la traducción de esas palabras de Jesús dice, Pedro, estás yendo detrás de mi adversario. Vos estás yendo detrás de mi adversario. Y lo que me estás diciendo me es tropiezo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Entonces, vemos que muchas veces la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, muchas veces es contrario a lo que nos parece bueno, lo que nos parece lindo y lo que nos parece lógico que debemos hacer. Bueno, de a poco vamos a ir acercándonos. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces es importante que tengamos cuidado, que analicemos bien este asunto y que podamos discernir, según el Señor, cuál es este evangelio que Él vino a enseñarnos y dónde nosotros estamos parados, ¿no?, en todo esto. Bueno, como recién decía, es evidente que el mensaje de Jesús estaba centrado en explicarnos qué es este evangelio que Él vino a traer a la tierra. En Marcos 1, 14 al 20, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. En Marcos 1:38 y en Lucas 4:43 se habla de que Jesús tenía impuesta esta obligación de predicar el evangelio del reino. Y en Lucas 8:1 Jesús dice que paseaba y caminaba por las aldeas y las ciudades, sanando toda dolencia y enseñando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Entonces podemos ver que el evangelio, con este y varios pasajes más, debe ser primeramente buscado, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, debe ser primeramente buscado, aprendido, vivido, predicado, como lo predicaba Jesús, enseñado, orado y pedido al Padre, como es orado y pedido en el Padre Nuestro, en la oración que Jesús nos enseñó, y debe ser anhelado en nuestras vidas. Amén. Bien. Ahora, bueno, vamos a ver si podemos entender juntos qué significa esto del Evangelio del Reino de Dios. Bueno, Evangelio, sabemos que es, ¿qué cosa? Una buena noticia, ¿no? Buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué decía Él? Arrepiéntanse, pero ¿qué cosa? Que el reino de Dios se ha acercado. Ahí tenemos la buena noticia. La buena noticia que Dios se acercó al hombre. Que su reino inconmovible, eterno, se ha acercado al hombre. Que el hombre tiene la posibilidad, gracias a Dios, no gracias a Él, sino que Dios se acerca, tiene la posibilidad de ser parte de este reino. Y justamente en la oración de Jesús, cuando Él nos enseña cómo orar, ahí mismo Jesús explica lo que es el reino de Dios. Pero para esto quiero hacer un paréntesis. A ver, vamos a hacer una pausa. Y vamos a entender un concepto. El paralelismo. Saben que los hebreos usaban mucho esto para explicar algún concepto. Vemos en los salmos que en la primera parte del salmo se proclama,
¿no? O sea, hay una proclama del salmista y en la segunda parte del mismo salmo está la explicación y el mismo concepto pero más ampliado. A ver, para que se pueda entender, en Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y cómo sigue diciendo? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, fíjense que la segunda parte del Salmo explica y amplía la primera. Así tenemos en el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Y después, ¿qué dice? El mundo y todos los que en él habitan. De vuelta tenemos este paralelismo. La segunda parte explica y amplía la primera. Bien, y ahora vamos a la oración que Jesús nos enseñó. En la parte que habla sobre el reino. El Señor dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en los cielos como en la tierra. Y ahí tenemos nuevamente lo mismo. Jesús, en el mismo Padre Nuestro, nos da la definición de lo que es reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, acá en la tierra, es la explicación del reino de Dios, de que venga su reino. Amén. Fíjense, Jesús, a través del Padre Nuestro, nos está enseñando, nos está dando este concepto tan importante para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el reino de Dios es hacer plenamente la voluntad de Dios. De la misma manera que se hace en los cielos todos le obedecen, no hay duda de que hacerle caso a Dios, ¿no? Y obedecer todo lo que Él manda. De esa misma manera, esto se tiene que cumplir aquí en la tierra. Entonces, podemos ver que el reino de Dios y estar bajo su reino es mucho más que cumplir los mandamientos. Es mucho más que reconocer a Jesús como Señor y Salvador, bautizarme. Es mucho más que ir al salón. Es mucho más que estar cerca de Jesús y conocerle. Aunque cada una de estas cosas son necesarias, ¿no? E importantes y la incluyen. Pero es mucho más. ¿Se entiende? No es meramente dejar de pecar y cumplir rigurosamente ciertos mandatos y cuestiones para que mi conciencia se quede tranquila. Es mucho, mucho más. Es hacer la voluntad de Dios, de ese Dios que hizo los cielos, la tierra, de ese Dios que guió a Abraham a dejarlo todo y a ir en pos de la tierra prometida sin saber a dónde iba. Es dejarnos guiar como se dejó guiar Gedeón, David, y como Dios utilizó a Pablo. Cada uno de ellos estuvieron en el reino y estuvieron en la voluntad de Dios. No solamente cumplieron los mandamientos, pero sino que fueron más allá. Amén. Bien. Entonces podemos ver que Jesús mismo nos habla acerca de este reino. Este reino de Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro de la humanidad. Vemos en Lucas 13:28 que Jesús se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob, y dice, y a todos los profetas, y explica que ellos estaban en el reino de Dios. En el presente, Jesús, cuando habla con sus discípulos, en Lucas 17:21, dice: el reino de Dios está en medio de ustedes. Así que es una realidad que podemos llegar a vivir aquí y ahora. Y en el futuro, Jesús enseñó de que tenemos que pedir que el reino de Dios venga, ¿no? Venga y que se cumpla toda la voluntad de Dios sobre esta tierra. Así que eso es el futuro. Debemos pedir y anhelar de que el reino de los cielos se establezca
acá en la tierra. Entonces podemos ver que cualquier persona que en cualquier momento de la historia hizo perfectamente la voluntad de Dios, estaba en el reino. Cualquier persona que hace perfectamente la voluntad de Dios está en el reino. Actualmente, y tenemos que pedir y orar porque este reino, la consumación de este reino, se cumpla aquí en la tierra. Amén. Saben que aunque el reino de los cielos tienen que ver, tenemos que, la oración de Jesús habla de venga a nosotros tu reino, habla en nosotros, ¿no? Habla que para todos nosotros venga su reino. El establecimiento del reino de Dios es lo más personal que existe. El reino de Dios demanda la sumisión de mi voluntad, mi corazón y mi vida completa a la voluntad de Dios. El reino de Dios viene solo cuando cada uno de nosotros hace propia y personal la decisión y sumisión a su voluntad. ¿Amén? Entonces, ¿querés que el reino de Dios venga a tu vida? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, ponete debajo de la voluntad de Dios, que implica mucho más de lo que ya estás haciendo. Debo conocer la voluntad de Dios, debo saber su voluntad para este tiempo, para este día, para mi familia. Debo estar alineado con la voluntad y el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Bien, y voy a, junto con ustedes, vamos a leer un pasaje donde Jesús nos explica a qué es semejante el reino de Dios. Este pasaje está en Lucas 14, 15 al 24. Es similar esta parábola a la que Jesús da en Mateo 22, 2. Donde dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, etcétera, etcétera. Después lo pueden leer. Pero vamos a leer Lucas 14, 15 al 24. Bien, dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Bien. Saben que desde tiempos inmemoriales Dios ha invitado a Israel a ser su pueblo escogido, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Dios ha enviado a profetas, ha elegido a su pueblo, lo ha salvado, lo ha librado de Egipto. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, viene a la tierra, ¿qué pasó? ¿Lo recibieron? No. Cuando fueron invitados por el Señor, se negaron despectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dios dice que mandó a enviar a sus siervos a que todos el resto
puedan entrar a estas bodas, a esta cena. Y esta es la obra de la gracia, ¿no? Ahí entramos nosotros. Todos los que no, en principio, habíamos sido elegidos, que éramos parte de este pueblo escogido de Dios, tenemos la oportunidad de estar ahí, junto con el Señor. Amén. Acá vemos la obra de la gracia, que nosotros sin merecerlos, sin ser dignos, sin haber sido invitados al principio, ni tenidos en cuenta, Dios ahora, a través de Cristo, nos tiene en cuenta para ser parte de esta gran cena, de esta boda que Él ha preparado. Amén. Como decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí vemos la gracia de Dios, por tanto tenemos que arrepentirnos. Amén. Bien, ¿qué más podemos ver de esto? ¿Qué pasó con los que fueron convidados al principio? Los que fueron invitados. ¿Qué pasó? ¿Empezaron a qué? A excusarse, a poner excusas. Uno dice que fue a su labranza, otro fue a sus negocios. Eso está en Mateo. Otro comentó que había comprado una hacienda y que tenía que ir a ver cómo estaba todo. Otro había comprado 5 yuntas de bueyes y fue a probarlos, ¿no? Entonces le pidió a Jesús que lo excusara. Y otro se casó y directamente no puso excusa. Se casó y dijo, yo no voy a ir, Señor, me casé. Directamente no puedo ir, entenderás. Yo le pregunto, ¿alguno de estos estaba pecando? ¿Estaba eligiendo el pecado ante esta invitación? ¿Se estaban descarriando por vicios? No sé. ¿Malos? O sea, ¿alguno de estos se iba a ir a emborracharse o iba, no sé, a ser infiel? No sé, etcétera. No. Eran todas cosas legítimas y de buenos administradores que eran. Eran todos muy responsables. Entonces yo pienso, ¿se habrá equivocado el Señor con este ejemplo? Vamos a ver Lucas 9, 58 al 60. Acá hay otro ejemplo. Lucas 9, 58, 60. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Habrá actuado muy duramente Jesús? ¿Acaso Jesús no es amor? ¿Por qué no lo comprendió en la situación que él estaba viviendo? Tenía que ir a enterrar a su padre. Se ve que había sucedido en ese momento. ¿Qué les parece? ¿Habrá sido muy duro el Señor Jesús? Yo creo que no. Porque hay una cosa que Dios quiere dejar bien en claro en nuestras vidas. Seguirle a Él es un cambio radical, donde Él pasa a ser lo más importante de nuestra vida. Y su voluntad y su dirección está antes que todo en mi vida. Si Jesús hubiera permitido
que él vaya a enterrar a su padre antes que seguirlo a él, este posible discípulo no hubiera aprendido la principal lección que tenemos que aprender todos. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su fuerza. Sobre todas las cosas, debo amar primero al Señor. Y esa es la principal lección que Jesús le quiso enseñar a este discípulo. Yo creo que Jesús, si él hubiera aceptado seguirlo, seguramente Jesús después le hubiera permitido ir al entierro de su padre. Y es más, seguramente lo hubiera acompañado y hubiera estado con él como lo hizo con tantos. Amén. Pero bueno, son cada una de estas decisiones que debemos ir tomando en nuestra vida, que van más allá de pecar o no. ¿Se entiende? Va más allá. Al principio puede ser cuando venimos al Señor, nos arrepentimos de los pecados más por ahí groseros, ¿no? De los más graves, los que más nos acusaba Satanás, y nos vamos arrepintiendo y vamos cambiando. Pero a medida que vamos conociendo y nos vamos acercando más a Jesús, tenemos que ir eligiendo entre las cosas que por ahí son legítimas, que no son del todo malas, y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Porque muchas veces lo que nos aleja del Señor y de Dios y de su reino no son tan solamente los pecados graves, sino son las cosas buenas y legítimas de la vida. Esas son las más peligrosas, las que nos alejan de su reino. Y podemos ver que Dios toma esto como un pecado. Dios toma esto como un pecado. Elegir estas cosas antes que Él. Fíjense, Jesús nos está enseñando qué es el Evangelio del Reino. Amén. Que está centrado no en mí y en mi necesidad, sino en Él y en lo que Él quiere que yo haga. Él es el Señor. Amén. Y yo soy su siervo. Yo estoy a su disposición. Me llama la atención cómo estos fieles administradores estaban ocupándose de cosas totalmente legítimas, y muchas veces estas cosas que nos llevan a ganarnos la vida honradamente nos hacen perder la vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces evaluémonos. En Mateo 16, 25 y 26, Mateo 16, 25 y 26, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Debemos perdernos en Jesús. Debemos perdernos en Él. ¿Saben que hay una historia que la hemos charlado varias veces con el grupo de adolescentes, en aquel tiempo cuando estaba con los adolescentes, que es la historia de un churrasco? No sé si la sabían ustedes a esa historia. ¿No la saben? Bueno. Sé que estaba el churrasco ahí en la heladera, lo más tranquilo, ¿no? Llega un adolescente, o llega alguno de nosotros, quiere comerlo, ¿qué hace? Lo cocina, ¿no? Todo perfecto, un poquito de sal, lo come, y cuando el churrasco está dentro del cuerpo, dice: yo me niego a ser tratado por el cuerpo.
Entonces empezó ahí una lucha, ¿no?, entre el churrasco y los jugos gástricos, por así decirlo, que lo querían, qué sé yo, desintegrar, por así decirlo, y el churrasco decía, no, no me toques, ¿no? Y ahí hubo una lucha en el estómago, ahí pum, pa, pum, pum. ¿Y hasta qué pasó? El churrasco no se dejó transformar. ¿Y qué pasó? ¿Pudo seguir siendo parte del cuerpo? No. Entonces, que lamentablemente tuvo que salir del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense esto, nosotros somos ese churrasco que tenemos que dejarnos transformar por el Señor para ser parte de su cuerpo. Nosotros debemos perder nuestra identidad en Cristo. Yo debo perder mi yo, que es mi carne, el churrasco, para poder ser parte del Señor. Si el Señor no acepta churrascos, que siga siendo, o sos parte de Él, o tenés que estar afuera. Y por eso después dice, todos los tibios los vomitaré de mi boca. También tiene que ver con esto. Amén. Entonces Dios nos está demandando un poco más. ¿Qué estás interpretando que Dios te está llamando a hacer? ¿Estás demasiado ocupado para orar? ¿Estás tan preocupado con las cosas que se te olvida estudiar la palabra? ¿Apartar un tiempo para encontrarte con el Señor? Muchas veces estamos tan ocupados con las cosas de la vida que apenas disponemos de un tiempito para leer, para orar, pero más allá de eso, para estar con Él. Yo tengo que encontrarme con Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que yo me encuentre, eso es lo que me cambia, lo que me transforma. No solamente leer, que está perfecto, orar, amén, pero me tengo que encontrar con Él. Tengo que contemplarle, tengo que decirle, Señor, ¿qué querés que haga hoy? Señor, ¿estoy yendo bien por mi vida o querés que cambie algo? Esa directiva viene de la boca del Señor, viene de Él. ¿Cómo vamos a ser guiados si no lo conocemos a quien nos tiene que guiar? ¿Cómo vamos a ser tenidos en cuenta si Dios no puede contar con nosotros? Porque estamos muy ocupados. Cantamos muchas veces, Señor, úsame, Señor, heme aquí, pero luego estamos tan ocupados y no estamos disponibles para Él. No estamos atentos a su voz y no apartamos tiempo para servirla. Amén, hermanos. Estamos a tiempo todavía de arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Amén, amén. El Rey del universo se ha acercado, así que pongámonos a su disposición, apartemos tiempos para estar con Él, para servirle. Hay que hacer tiempo. Si no, el tiempo no aparece. Elijamos su voluntad antes que las cosas que por ahí nos parecen lógicas y dignas. Y seguir al Señor es una aventura. El otro día hablaba con un hermano, con Abel, justamente que está acá, el hecho de seguir al Señor y la guía del Espíritu Santo. Él iba por la ruta, ¿no, Abel? Ibas por la ruta y de repente el Señor te dijo, tenés que parar y ayudar a este que había quedado en la ruta. Y él paró, se dejó guiar, perdió tiempo porque podía haber llegado antes al lugar donde iban. Y a partir de ahí empezó toda una obra de Dios en las personas que él tuvo que ayudar. Pero, ¿qué hubiera pasado si él hubiera seguido tan ocupado y preocupado siendo un buen administrador de la nafta, porque había poca nafta para llegar en esos tramos tan largos de la ruta? Si él no hubiera parado, hubiera pensado solamente en él. No hubiera habido la oportunidad de que otros tengan el testimonio que Dios está, que Dios existe, que Dios es real, lo que pudo transmitirle Abel a ellos.
Entonces, evaluémonos, escuchemos al Señor y dejémonos gobernar y guiar por Él en todo. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. ¿Sí? Relacionado con bueno, tengo un testimonio fresquito que lo encontré con Marta esta semana conversando. Se me hizo luz sobre una indicación concreta que el Señor me dio hace unos 20 años respecto de una situación muy desagradable, muy injusta, muy dolorosa para mí, que me afectó profundamente. Pero el Señor me dijo: vos callate y confía. Se los digo con mis palabras. Él me habló a través de un salmo, ¿no? Vos callate y confía. Y la verdad es que no fue fácil en el tiempo particular, pero el Señor me dijo: vos callate y confía. Y yo me callé y esperé. Pasó un tiempo y estaba consultando con Ariel Colombo en ese tiempo algunas cositas que necesitaba encontrar, algunas respuestas respecto de mí misma, las que vienen por el lado de la medicina, por supuesto, y estaba decidida esa tarde que tenía entrevista a conversar con él, porque me parecía que ya había pasado el tiempo suficiente, me parecía que me iba a ser bien si hablaba, de hecho me iba a ser bien si hubiera hablado, pero en la mañana de ese día yo fui a trabajar y en mi hora libre estuve leyendo la palabra. Y el Señor me habló por un pasaje, que si no me acuerdo mal está en Jueces, donde refiere la experiencia de Saúl, y el Señor me clavó una puñalada cuando la palabra dice que Saúl desobedeció y fue desechado. Me entró mucho temor de Dios, porque para mí era el Señor el que me estaba diciendo: Saúl desobedeció y fue desechado. Y no creo que fue un temor de Dios unipersonal, creo que fue una ayuda que Dios me dio por su espíritu, me habló fuerte por su palabra. Y fui a la consulta, él esperaba que yo hablara de lo que yo iba a hablar, porque creo que alguna referencia tenía, y le tuve que explicar: mira, yo venía a hablar sobre... Pero a mí el Señor esta mañana me dijo esto. Y la verdad es que me dio tanto temor de Dios que, por supuesto, decidí guardar silencio hasta que Él, si le parece, me autorice. Él aceptó lo que yo le dije, oró por mí y, bueno, me dijo que cualquier cosa que necesitara que volviera, porque teníamos que hablar. Lo que yo estaba tratando, que era una cosa breve, se había resuelto. Siempre me pregunté, porque de esto hace como unos 20 años, ¿por qué el Señor todavía no me había levantado el secreto de sumario? Y no es que me lo haya levantado ahora, es que ahora encontré el motivo. Y hablando con Marta esta semana, bendita sea la comunión, aunque sea telefónica, me di cuenta que hubiera sido lo justo para mí haber hablado. Era necesario para mí haber hablado. Me hubiera hecho bien. No entendía por qué Dios me decía: vos callate y confía. Y esta semana me di cuenta que esa obediencia había sido mayor
que mi propio sentido de justicia, que mi propio sentido de la relación entre lo que está bien y lo que está mal, para el tipo de temperamento que yo tengo, el sentido de justicia es uno de los pilares. ¿Es blanco, negro, hay colores? ¿Está bien o está mal? Y me di cuenta que esta obediencia por fe y por amor al Señor hoy se hizo mayor que mi propio sentido de justicia. Algo inherente a lo más profundo del ser. Una conversión que viene por la obediencia, pero que alcanza un amor que uno no se explica, que uno no se dio cuenta. Y yo entendí esta semana que esta obediencia por la fe produjo en mí, desde este silencio, un amor mayor por el Señor que mi propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y la verdad es que bueno me es haber sido humillada. Bueno me es haber sido humillada. Me voy a acordar y lo voy a disfrutar. Porque eso fue, ¿cómo se dice? El bisturí de Dios. Para crear en mí algo nuevo. Algo que no se va a mover de ahí. Algo que va a seguir aceptando pagar el precio, pero que ahora me dice que Dios sabe y yo sé que le amo más que a mi propio sentido de justicia. Gloria sea al nombre de Dios. Y hoy me importa un comino si voy a hablar del asunto o si lo voy a tener que llevármelo a la tumba. Ya ni siquiera me importa saber cómo le va a quien me hizo mal. Que no es que estuviera concentrada, pero, viste, te duele que te hayan hecho tanto daño y que sigan disfrutando su propia vida. Otra parte del sentido de justicia que yo no le entendía a Dios. A mí me dijiste, cállate y confía. Y mira, el que pecó contra mí se está dando la gran vida. A él lo bendijiste y a mí me mandaste al silencio. Esos eran mis reclamos. Pero yo sé que a esto me lo llevo puesto porque lo tengo escrito en mi espíritu, en mi mente, en mi carne. Que mi amor a Dios es algo que pude alcanzar a punto de superar mi propio sentido de justicia. No dejemos de obedecer a Dios. No hagamos ole a la palabra como nos explicó Claudio y agarremos solamente lo que nos conviene. Y para lo demás nos justificamos porque, viste, y bueno, qué sé yo, me costaba esto, me costaba lo otro, me hubiera costado este precio. Atrevámonos a pagar el precio de obedecer a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios busca. Yo espero que me voy a sorprender. Alguna vez ya dejé mi corona y ahora, mira vos, hasta mi propia justicia. Gloria sea el nombre de Dios. Gracias, Ali. Pensaba en Saúl cuando fue desechado. Es muy interesante la historia. Y se habla de no estar atentos
a la voz de Dios y se habla de la obstinación, ¿no? Dos cosas que tenemos que tener cuidados, los cuales hicieron pisar el palito a Saúl. Estar atentos a la voz de Dios y cuando Él nos hable, no obstinarnos en nuestra propia opinión, nuestras propias ideas y conceptos, sino hacerle caso a Él. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y pensemos en esos momentos, en esos llamados que Dios te ha hecho? No sé si a la oración, al servicio, al visitar al que está necesitado. Seguramente Dios te ha hablado, te ha recordado algo que todavía tenés que cambiar, algo que Él te ha llamado a hacer y por diversas circunstancias no lo estás haciendo. Bueno, hoy es el día de arrepentirnos y de volver a decirle, Señor, eso que querías hacer conmigo todavía está vigente, porque lo quiero tomar, lo quiero hacer. Amén. Y es un acto de fe, ¿eh? Es un acto de fe. Hay que animarse. Pero es lo más lindo que hay, hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén, Señor, gracias. Te damos por este tiempo, gracias por esta mañana, en la cual pudimos compartir de vos, de lo que vos nos estás hablando, de tu Espíritu Santo, de tu reino, de lo que significa, Señor, tu reino y seguirte, Señor. Todo, Señor, tu esfuerzo por explicarnos, por hacernos entender qué significa el Evangelio del Reino, qué significa el reino de Dios en nuestra vida, en la práctica, en lo cotidiano. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que nos has hablado. Gracias porque vos estás hoy con nosotros y queremos decirte, Señor, perdónanos. Señor, perdona las veces que no te hicimos caso, que no obedecimos a tu voz, que no paramos en nuestro trajín diario y volvimos atrás para ayudar a alguien. Señor, que preferimos, no sé, el descanso, un hobby, antes que orar, antes que buscar tu presencia. Señor, eso debería estar primero, antes que lo demás. Señor, perdónanos porque te hemos quitado el primer lugar. Te hemos quitado el lugar que vos tenés, Señor, que vos debés tener en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por favor. Danos una nueva oportunidad, Señor, de seguirte, de servirte. Señor, henos aquí, estamos aquí, Señor, dispuestos y disponibles para lo que vos querés hacer con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Nuevamente te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y te entregamos nuestras vidas, Señor, nuestras familias, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro tiempo libre, nuestras vacaciones, Señor. En todo momento estamos a tu servicio. En todo momento estamos disponibles para que vos nos llames y nos indiques qué hacer, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo. Amén.